Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas y bienvenidos a la presentación virtual del Premio de Novela Fernando de Lara 2020. Estamos en estos momentos retransmitiendo simultáneamente desde las cuentas de Instagram de la Fundación AXA, de Planeta de Libros, de Editorial Planeta, de la del propio autor, de Gonzalo Giner, y de la mía propia, La Despido. Bienvenidos, bienvenidos todos y espero que disfrutéis muchísimo esta tarde con este encuentro. El premio de novela Fernando de Lara nació hace ya unos cuantos años, en el 96, 1996, y se celebra en el marco del acuerdo de colaboración entre la Fundación AXA y Grupo Planeta. Este acuerdo lo que intenta es fomentar precisamente la cultura y su desarrollo en el marco de los libros y de muchas otras actividades relacionadas con todo lo que nos hace continuar hacia adelante respecto a la cultura y respecto al desarrollo. La novela La Bruma Verde resultó ganadora el pasado 14 de julio por un jurado compuesto por los escritores Fernando Belgado, Pera Gimferrer y Clara Sánchez. Ana María Ruiz Tagle, en representación de la Fundación AXA, que es la entidad que patrocina este galardón, y el editor Emilio Rosales actuó como secretario con voto. La novela es fascinante, es una aventura absolutamente trepidante. No puedes dejar de leerla desde el momento en el que cae en tus manos y además supone un conmovedor alegato ecologista. Es un canto a conservar la naturaleza y, por si eso fuera poco, además, es una magnífica historia de amor en la legendaria selva africana, que para muchos espero que sea tan desconocida y tan fascinante como lo ha sido para mí. En esta presentación virtual nos vamos a sumergir en los aromas de la selva. Nos vamos a empapar y vamos a sentir la humedad y la frondosidad de esos paisajes. Vamos a convivir entre chimpancés y además nos vamos a contagiar con la entrega y con la generosidad que llega hasta unos extremos increíbles de los cooperantes. Buenas tardes, Gonzalo. Bienvenido. Muy buenas tardes. Estoy encantado de que estés conmigo, Espido, porque, bueno, aparte que te admiro desde hace mucho tiempo, me parece todo un lujazo poder compartir una novela que para mí ha sido un premio, pero también ha sido una experiencia, una nueva experiencia, hablando de un mundo animal muy cercano a mí, que yo sé que Ujú. también a ti te conmueve y, por tanto, no sé, es una doble alegría, ¿no? El poder hablar contigo en este sentido. Para mí es un honor. Además, me alegré de corazón en el momento en el que supe que tú eras el ganador de este año. Los premios tienen que acudir y tienen que premiar novelas y autores que tienen no solamente un buen estilo literario, sino una visión del mundo. Y en tu caso, desde la primera novela que leí tuya, se ha manifestado de una manera más que acusada. Oye, además de por los animales, tenemos una pasión en común por los viajes. Yo quería comenzar esta aproximación a la Bruma Verde preguntándote, ya que el entorno es tan importante, aquí hemos hablado de África, ¿qué tiene África? ¿Por qué conecta de esa manera con algo tan íntimo en nuestro interior? Pues mira, yo creo que esto coincide con casi todo el mundo que he podido hablar con él, con una experiencia parecida a la mía de pisar África. África, hay muchas Áfricas, pero hablando de este África tropical o subtropical, te Ujú. produce una especie de revolución interior que no te deja pensar en otra cosa que en decir, bueno, ¿cómo puedo yo volver aquí? ¿Cómo puedo hacer para intentar ayudar cuando ves que hay cosas que están funcionando mal, ¿no? En mi caso, mi primera experiencia africana potente tuvo que ver con un país muy cerca del Congo, que es Tanzania, Ajá. y Ah, pisé ujú. selva también, ¿sí? Y en esta zona, pues eso, pude contactar con algunas tribus de masáis que son ganaderos, al final son, bueno, Sí. están trabajando con animales y hacen nomadeo alrededor de los Ujú. pastos, buscando pastos verdes, y te das cuenta que, bueno, que tu propia experiencia, por ejemplo, como veterinario puede ayudarles, ¿no? Y a mí eso ya me influyó. Pero no solamente es el Principalmente, conocer a además gente, es que es el aire. principalmente son rebaños de bovino, ¿no? Tienen bueyes, Sí, tienen vacas, tienen tienen... vacas, alguna cabra también, fundamentalmente vacas y cabras.
pero bueno, y además eso, se alimentan de la leche, de la sangre también, porque ellos de la sangre. practican las sangrías habituales para poder comer esa proteína Ujú, animal en forma de sangre, ¿no? Y bueno, entonces, lo cierto es que esta es una experiencia, cuando tú ves este mundo que, no sé, que te traslada a una época quizá anterior, ¿no? Parece como que no estás viviendo en el siglo XX o XXI, sino que parece que estás viviendo en el siglo XIX o XVIII o XVII. Pero al margen de esto también es que África tiene muchas más cosas, que es el aire, el color, el sonido o el silencio. Cuando estás presente y presencias el paisaje abrumadormente hermoso, pues algo te conmueve por dentro, algo te transforma y deseas no solamente volver, sino, como digo, en mi caso fue así, decir, bueno, yo tengo que hacer algo por ellos, por la gente que he visto y por este país. Y se queda a veces ahí, como no sé lo que haré, pero mira, en este caso, después de pasados unos cuantos años, entendí que a veces también con las letras puedes llegar a ayudar o a influir, porque en esta novela también lo que me apetecía era intentar conmover y concienciar a la gente que hay algo que hacer en un mundo que no está tan lejos de nosotros. Pueden ser 7.000, 8.000 kilómetros, que pueden parecer muchos, pero están mucho más cerca de lo que queremos. ujú. En La bruma verde, que por cierto es un libro tan bonito como están viendo ustedes aquí y abajo, tú denuncias muchas cosas, pero una de las más importantes es la poca atención que estamos prestando al río Congo, que funciona realmente como un pulmón verde, o como esa línea azul en medio de las tierras verdes que muestras en la cubierta. Para que nos sirva de introducción, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, estamos hablando del segundo pulmón del planeta, porque es verdad que los medios de comunicación nos hablan de Amazonas y de Brasil en general como uno de los Ujú, mejores lugares, bueno, de los lugares que están en peligro también, pero que es el ejemplo clásico de la selva. Y sin embargo, en el Congo estamos hablando del segundo pulmón, pero es que estamos hablando de un pulmón que tiene 5,5 veces el tamaño de España y toda la cuenca del río Congo son 7 veces España. Es una enorme extensión verde que, bueno, ¿qué está pasando allí? Pues lo que está pasando es que hay un montón de intereses desde hace unas décadas, pues desde empresas chinas a empresas también con capital occidental, canadiense, belga, alemán, que están entrando en ese territorio para conseguir, primero, deforestarlo, o sea, eliminar un montón de selva para luego hacer cultivos intensivos de alimentos básicos, que pueden ser desde maíz, de soja o aceite de palma, que tuvo la fama que ya sabemos, ¿no? ujú, Pero ¿para qué todo esto? Pues porque en el caso, por ejemplo, de los chinos, están estableciendo una especie de reserva de alimentos estratégica para dentro de 10, 15, 20 o 30 años, cuando necesiten ujú. alimentación y no tengan suficiente en China, pues están pensando que tanto en África como en Sudamérica, pues van a tener un recurso que han comprado y que van a explotar. Pero claro, todo esto significa también desaparición y la desaparición de una zona enormemente importante para la salud del planeta. Con una estrategia además de tierra quemada, es decir, da igual qué es lo que destruyan, siempre que consigan avanzar en terrenos y adecuarlos para ese futuro del que tú estás hablando, que parece una distopía, pero después de este 2020 nada, nada resulta ya suficientemente increíble, ¿no? A mí, por ¿Cierto? momentos, me recordaba a la atmósfera muy opresiva que también transcurre en el Congo y en el Congo bajo el dominio belga, que fue El corazón Ujú. de las tinieblas, escrito por Conrad. De Joseph Conrad. Es la misma sensación de que no podemos creernos que eso esté ocurriendo, pero como tú dices, pasa apenas a 7.000 kilómetros a unas horas de avión. Gonzalo, ¿cómo llegaste a la trama de esta novela? ¿Cómo comenzó? Hemos visto el entorno, hemos visto cuál ha sido ese vínculo que tuviste a través de Tanzania primero. ¿Y cómo llegas a inventar la historia de esta novela? Bueno, pues como tú sabes, a veces las novelas más que pensar en ellas, te asaltan, ¿no? Y en este caso me asaltó la trama y tuvo mucho que Ujú. ver con una charla y con haber conocido a una persona en concreto, que es una veterinaria gallega, se llama Rebeca Atencia. Ah, Rebeca es la mano derecha en este momento de Jane Goodall en África. Y Rebeca, bueno, yo le conocí hace 2 años y pico, cuando yo estaba
de verdad que es verdad que estaba trabajando en una idea que no tenía nada que ver con el Congo ni con nada de lo que he hecho después. Era una historia sobre Valencia, que es una parte de mi Sí, sangre, mi padre era valenciano y quería escribir sobre mi tierra, ¿no? Pero bueno, de pronto aparece Rebeca. Rebeca es una mujer que vocacionalmente decide ser veterinaria y después de acabar la carrera se va al Congo. Bueno, antes del Congo se va a Ruanda y empieza a trabajar con gorilas y luego con chimpancés. Pasado muchos años la conoce Jane Goodall, y Jane, que tiene una vocación en este momento, o desde hace bastantes años, de divulgación y de defensa del medio ambiente y de la conservación en general de los recursos naturales y del mundo animal, pues de pronto entiende que necesita a alguien que le ayude por debajo en su propio terreno, que es el Congo, no el Congo belga en el que se mueve esta novela, o la República Democrática del Congo, sino la República del Congo, que es el antiguo Congo francés, que es donde tiene sí. la sede Jane Goodall, y bueno, la localiza. Entonces, bueno, ella me empezó a contar todo lo que es su experiencia vital, su vocación, el contacto con el fascinante mundo del chimpancé, con la selva, con los problemas que se encuentran a diario en la selva del Congo, con la cantidad de situaciones, por ejemplo, relacionadas con el tráfico ilegal de especies, con la Sí. deforestación. Y a mí eso me provocó una especie de revolución interior, que dije, bueno, yo tengo que contar algo de esto porque es que primero que me fascina. Y sabes que en una novela que te voy a contar a ti, tiene que haber esa semilla que te emocione de tal manera y te apasione y te cautive, que digas, vale, ya tengo de qué voy a contar y de qué voy a hablar, ¿no? Y surgió con ella, fue esto. O sea, necesariamente tenía que ser en el Congo porque todo viene a partir de las primatólogas y del mundo relacionado con la primatología en el Congo. Sí, es cierto que si no hay un punto de pasión absoluta, no pasamos 1, 2, 3, 12 años, 15 años dándole vueltas a una idea hasta que se convierte en una novela. Y a veces no sabemos tampoco dónde está la chispa, ¿no? O sea, que aquí fue directamente una chispa contagiada del fuego de otra persona, que a su vez se había contagiado con el fuego de otras personas y que llegará al lector posiblemente para incendiarle. Pues es que yo creo que eso es lo que pretendemos, ¿verdad? Cuando escribes algo, lo que intentas es trasladar un mundo de emociones que has podido vivir tú anteriormente, que te ha cautivado, que te ha apasionado, y que al final, si eres, bueno, medianamente capaz de trasladarlo en palabras y en frases y en letras, pues el que lo lee de pronto se siente tan atraído por lo que está leyendo que comparte todas estas mismas sensaciones contigo. Y esto es lo bonito, es verdad, porque en este caso estamos hablando de casi dos pasos intermedios, como bien decías. Es que yo antes de todo esto había leído las biografías de Diane Fossey con Gorilas en la niebla, Ajá. o las de Jane Goodall, ¿no? Y a mí ya esto ya me fascinaba antemano, ¿no? Y de pronto bueno, que lo tienes por ahí detrás, pero de pronto pues bueno, aparece un momento en el que conoces a alguien que en vivo y en directo te está contando una experiencia maravillosa. Y te está contando también los problemas que están viviendo. Pero fíjate, no termina ahí, ¿eh? Claro, todo esto de las novelas, sabes que a veces arrancan sensaciones de otras personas que tú ni imaginas. Y este es el caso Claro. que, por ejemplo, este fin de semana contactó conmigo, este pasado fin de semana, Luis Flores, que es un veterinario que trabaja en el centro de Luiro, que aparece como uno de los escenarios de la novela, Ujú. Sí, así es. y que, bueno, yo hago una referencia a un tal Luis pensando en él, pero yo no había podido contactar con él nunca todavía. Había contactado con Ah, otros, no me pero digas. no con él, ¿no? Entonces, me llamó este fin de semana y, bueno, y estuvimos hablando un rato, bastante rato, y mira, una de las cosas así como impresionantes que te dices, que te llama la atención, es que siendo como son cooperantes, él es un cooperante que está intentando rescatar pequeñas crías de chimpancé que dejan abandonadas en la selva, o los venden en los mercados locales para convertirlos en adultos y volver a reintroducirlos en la selva. Esa es su tarea. Pero él me decía, este fin de semana he tenido problemas para moverme desde mi centro hasta un mercado local a 20 kilómetros, porque es que de camino en la cuneta había varios muertos. O sea, estamos hablando de una zona tan peligrosa, y él lo asumía como algo casi habitual, porque es que es habitual. Estamos hablando de uno de los territorios más fascinantes y más bellos del planeta, que es la zona de Kibú, los grandes volcanes, Virunga, que es uno de los parques nacionales más espectaculares que están entre Ruanda y el Congo. O sea que desde el punto de vista de naturaleza es lo más maravilloso que te puedes echar encima,
pero es uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Y hay violencia por todos los lados, mafias del coltán, que también están muy pegados a todas las minas del coltán. Hay Diamante. paramilitares, milicianos, o sea, un desastre, los diamantes, o sea, es una zona peligrosísima. Y luego te das, y claro, a ver, cuando yo empecé también a meterme en este mundo, y te das cuenta que hay gente tan generosa, tan entregada, tan maravillosa, que dejan todo lo que tenían detrás, su pasado, su familia, sus amigos y su mundo, para acudir a esos territorios, a hacer un poquito, a sembrar una pequeña semilla de mejoría en lo que están trabajando, te quedas fascinado. Y si encima están haciéndolo en un entorno dramáticamente peligroso, es todavía como decir, bueno, me quito la gorra, es brutal que den tanto de ellos mismos para los demás, ¿no? Bueno, y esto es verdad que desde el punto de vista no solamente personal, sino también desde el punto de vista novela, facilita crear personajes tan potentes que yo creo que en la novela reconocerán a alguno bueno, muy parecidos a lo que estoy comentando, ¿no? Ujú. En la novela, y siempre es peligroso hacer una presentación con la novela tan reciente porque no sabemos hasta qué punto estaremos hablando de lo ya leído o estaremos destripando texto para quienes se estén acercando por primera vez. Pero la novela arranca con una criaturita, con una niña que se llama Vineca, a la que vamos a ver como hilo conductor entre lo humano y lo animal. ¿Cómo surge Vineca? ¿En quién te inspiraste para recrear o para crear la figura de Vineca? Pues mira, yo creo que estáis viendo los que estáis ahora presenciando esta presentación, estáis viendo una imagen de una foto que Sí, una niña descubrí, preciosa. es una foto preciosa, si os fijáis es una foto en blanco y negro, Ujú, tiene una edad parecida a la que yo describo en la novela, que es ujú, imaginaos, una pequeña joven congoleña de 16, 15, 16 años, pero que tiene su mirada un color que ahí se vislumbra, ¿no? Que no es un color oscuro, sino que es más bien es un color claro. Eh, bueno, yo al final, después de ver esta imagen, cuando estaba buscando de forma así un poco, pues bueno, por buscar una chica e intentar inspirarme en ella, descubrí esta imagen y dije yo, esta es Vineca, esta es mi Vineca, ¿no? Y Vineca en la novela es una joven de forma deliberada, una hija de la selva, una hija predilecta de la selva que tiene en sus ojos la mirada verde de lo que está encontrando a su alrededor. Y es muy importante desde el principio porque yo no quería escribir una novela de corte clásico africano o africanas de las normales, en las que casi siempre el protagonista es un occidental que aterriza o aparece por un escenario espectacular selvático y de pronto pues dice, oye, pues mira, no sé, le pasan cosas y ujú. descubre lo que está a su alrededor y bueno, y va entendiendo lo que es África, sino que yo quería desde el principio que el peso grande de la novela tuviera que ver con alguien de allí, que nos cuente qué es para ella la selva, qué equilibrio se produce de forma habitual diariamente entre un humano con el entorno natural, selvático, animal, vegetal, cuáles son las leyes de respeto que tienen entre ellos y cuáles son sus propias leyendas y sus propias tradiciones. Y Vineca va a ser la que nos lo va a contar y va a aportar su mirada, una mirada importantísima en esta novela que la vamos a descubrir desde las primeras páginas hasta el final de la trama. O sea, va a estar presente y es el eje vertebral de toda la trama. Vineca sufre la violencia a manos de otros hombres, de otros humanos, pero es precisamente en la selva y es precisamente un clan de chimpancés quien en un momento determinado la acoge y la salva. En todas tus obras unes el veterinario que eres con el escritor que eres también. Esas son tus dos grandes pasiones. Bueno, los animales son protagonistas de mi vida desde hace mucho tiempo, desde que empecé a trabajar como veterinario a los 25 años, más o menos. Hace Han aproximadamente estado, 10. sí, casi, bueno, pues solamente han pasado 10 años de eso. Pues bueno, es que han estado ahí y bueno, son tan importantes en muchos sentidos. El mundo animal, a ver, por un Mira, has lado, ido evidentemente citarlo es y objeto de acaba de atención. aparecer Lady Mm. Macbeth.
Ahí aparece Mac. Sí, Qué mono. sí, no puedo Pues evitarlo, es bueno, una ¿qué te diva, puedo no, contar? ignórala. Es una diva, ¿no? Bueno, la ignoro, Sí. pero está ahí como ya sabiendo que vamos a hablar de ella, ¿no? Pues el mundo animal, en mi caso, ya te digo, bueno, formó parte de mi futuro, de mi presente y de mi pasado. Los animales son, de alguna manera, además, incluso que a mí me pareció, cuando empecé a entrar en este mundo de la literatura, entendí que son un poco como los grandes olvidados de la literatura, aunque es verdad que hay muchas obras que los mencionan, ¿no? Y hay un montón. Y además yo sé, porque escuché además un trabajo que hiciste reciente hace poco tiempo sobre el tema de animales y literatura, pero en Sí. general, para lo que es, por lo menos para mí, me parece que son unos seres tan claves en el contorno natural y en nuestro Ujú, mundo que me parece que no han sido demasiado bien tratados o suficientemente tratados. Aparecen de forma eventual. Pero yo efectivamente en mis novelas siempre me he planteado que tienen que ser protagonistas, porque es curioso porque, vale, están ahí los animales, pero cuando una persona empieza a interpretar o a saber interpretar el comportamiento animal y descubre la maravilla de lo que nos están transmitiendo con una mirada, con un gesto, con un roce, con un movimiento de las orejas, con una respiración, con un sonido, y cuando uno empieza a sintonizar con este tipo de comunicación que no es verbal, lógicamente, porque tampoco nosotros hace muchos siglos nos comunicamos de forma verbal, o sea que en eso éramos muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, a los chimpancés. Pero cuando empezamos a sintonizar, de pronto hay mucha gente que descubre las maravillas y se queda fascinado con los animales. Bueno, ujú, pues eso, como a mí me parece algo tan importante en mi vida, tan importante en nuestra propia condición humana, intento sacarlo siempre. Y en este caso, efectivamente, estamos hablando que los animales más importantes de esta novela son los ujú. chimpancés, que son 98% parecidos a nosotros. En 2008 arrancas con El Sanador de Caballos y hasta ahora hemos tenido caballos, hemos tenido perros, que precisamente además reivindicaba su mirada y su perspectiva en otra de tus novelas, y ahora chimpancés. Todos son diferentes. La Ujú, etología además nos enseña, como tú nos estás explicando muy bien, a interpretar cuál es ese lenguaje animal, que lo encontramos desde las abejas hasta los, bueno, quien tenga felinos sabe cómo se comunican, ¿no? Sabe que no pueden ser nunca malinterpretados con el lenguaje de los perros porque estamos cometiendo un lost in translation. Eh, Me imagino que será complicado decidir cuál de ellos ha sido más interesante para protagonizar tus novelas, pero ¿con cuál has aprendido más? ¿Con cuál de estos animales, cuando los has ujú. aplicado a la novela como personajes principales, incluso, bueno, como protagonistas, cuál te ha enseñado cosas que no sabías de una mayor manera? Pues mira, quizá con la primera novela que has citado, que es El Sanador de Caballos, que fue la presencia de los caballos era casi obligada, porque estaba realmente hablando de un tema base que era la aparición de los albéitares, que eran los veterinarios en la Edad Media, y la importancia que tenían en este momento del siglo, pues entre el siglo XII y XIII en la España medieval, que estábamos peleándonos con los musulmanes y los caballos eran claves en cuanto bueno, como armas de guerra, como transporte, como moneda de cambio de la nobleza para defender un Ujú. poco sus intereses delante de los reyes. Bueno, entonces el caballo fue importante, pero efectivamente Como símbolo de estatus. eso, sí, exacto, sí, ese era estatus también. Entonces, bueno, el caballo nace en este momento, pero fíjate, yo para mí lo más importante de todas las novelas, que también tiene que ver con caballos, es la siguiente novela, no es el Sanador de Caballos, sino El Jinete del Silencio, en el que me Ujú. meto, me introduzco la forma de pensamiento animal. ¿Y a qué me Sí. refiero con esto? En El Jinete del Silencio hay un personaje que es un jovencillo que nace el primer día de la novela y luego lo vamos viendo cómo crece, que tiene una diferencia en su comportamiento que hoy lo podemos definir como Asperger, un síndrome de Asperger. Pero bueno, profundizando para documentar esta novela pude entender o intentar entender más de qué forma era el pensamiento de los Asperger y me Ujú. llevó a intentar también introducirme en qué forma tienen los animales para pensar, porque también ellos piensan. Y ahí fue donde descubrí algo tan apasionante y tan interesante como que el mundo animal y los animales piensan con imágenes, a través de imágenes y asociaciones Claro. con una imagen, no lógicamente de forma verbal.
pero sí que asocian que una imagen de una forma además completa y global, es decir, que ellos no solamente ven de una forma abstracta, sino que cuando miran, miran con todos los detalles lo que están viendo en ese momento. Y esa imagen con todos los detalles la memorizan como si fuese un vídeo y lo asocian a una emoción simple. Puede ser miedo, pavor, hambre, ansiedad, bueno, en fin, Ujú. unas cuantas emociones. Bueno, pues ese comportamiento animal de los caballos me abrió un mundo de posibilidades, yo creo que muy fascinantes, que también compartía este otro personaje, en este caso Yago, y que en esa novela vemos Sí. cómo se llegan a fundir y llegan a entenderse unos con otros de una forma sorprendente. Y yo creo que eso a los lectores que lo han leído y que luego me lo han comentado ha sido una de las cosas que más le ha llamado la atención, cómo una persona puede llegar a expresar las emociones que tienen no solamente por sí mismo, sino a través del Ujú. contacto y del trato con este tipo de animales, ¿no? Como eran los caballos. Tú estás hablando de la transmisión de todo este mundo y de toda esta riqueza de pensamiento de los animales a través de imágenes, que ellos a su vez traducen en gestos y a veces en Ujú. ladridos, maullidos, sonidos o cualquier otra cosa. Sin embargo, tú trabajas con las palabras como escritor. Entonces, esa mirada del animal, ¿qué crees tú que aporta a tus novelas? Pues mira, yo creo que aporta, en este caso, por ejemplo, en esta novela que estamos hablando de las miradas de los chimpancés, aporta una credibilidad, una verdad, que es la que ellos te van a explicar también con su comportamiento lo que está pasando. Ujú, Porque, claro, nosotros como personas y como humanos estamos más habituados a entender que los problemas del planeta tienen que ver con, bueno, con problemas relacionados con gases de efecto invernadero, con contaminación ujú, ambiental, con desaparición de medios naturales, pero eso es como que a veces es un poco para nosotros más conceptual. En este caso, y es lo que quería, es que la mirada de estos propios animales nos van a dar a entender qué es exactamente para ellos que de pronto entre unas empresas que no, lógicamente no saben ni lo que son, pero que de pronto destruyan su medio natural, se tengan que mover, no encuentren alimento suficiente, empiecen a contactar con personas o con humanos que no están habituados a ellos y que no los ujú. conocen, a tener miedos que hasta ese momento no los tenían y además, ojo también, luego surgen cosas tan preocupantes como que de ese contacto que normalmente no deberían de tener, lo tienen y nos trasladan a nosotros enfermedades o nosotros les trasladamos enfermedades a ellos, que son las famosas zoonosis, que por Zoonosis. desgracia tenemos un ejemplo ahora mismo bastante dramático, ¿no? Pero la mirada del animal es la mirada, por un lado, inocente, es la mirada no complicada, es la mirada natural, que lo único que nos está diciendo es que ellos son capaces de conservar el medio natural en el que viven porque lo necesitan. Y yo creo que nos trasladan también bueno, esa especie de lección de que nosotros no estamos haciendo lo mismo. O sea, nosotros no estamos respetando y no sabemos cómo respetarlo. Ellos, tenlo por seguro que tienen muy claro qué tienen que hacer para sobrevivir porque es lo que necesitan, es el medio en el que viven, en el que se desarrollan, en el que sociabilizan y no lo tienen clarísimo. Y nosotros no. Parece que hemos evolucionado pensando que nuestra inteligencia es superior y en estos casos ellos nos ganan por goleada. Nos están llegando saludos de todos los lugares del mundo, de México, de Argentina, de Italia. Y por cierto, hay un comentario muy, muy bonito de Isabel Urgeles Flotats que dice, en el mundo tendría que haber más chimpancés y no tanto humano que no sabe lo que hace. No, no, no Pues puedo decir que no esté de acuerdo. Pues tiene bastante razón. Y fíjate que en esta novela yo, vamos, es una expresión o que, en fin, es un pensamiento al que he llegado después de escribirlo, ¿no? Que en el fondo, seguramente que cuando la gente lo lea, empieza a interpretar o puede llegar a interpretar que los comportamientos de estos chimpancés, que os aseguro que todo lo que está escrito es completamente verídico, no me he inventado nada, es decir, todo lo que Ujú. hacen por raro que parezca y por curioso que parezca, lo puede hacer un chimpancé, no me lo invento. Pero puede llegar a pensar que su comportamiento es muy humano o parece humano, porque es verdad que vamos a ver animales que tienen y expresan un duelo espectacular, Sí, incluso y llegando unas a comprometer reacciones. su vida. Exacto, ¿no? O también hay algún comportamiento de algún chimpancé que de forma deliberada
da a probar una serie de hierbas o de plantas a unas hembras para intentar drogarlas y Sí, beneficiarse de tienes ellas. Es también, decir, que o sea, chulazos hemos tenido en todas partes, sí, 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 incluso sí, en sí. el mundo de Pues los chimpancés. es que cuando digo que compartimos demasiados cromosomas con los chimpancés, pues ahí está un ejemplo, ¿no? Bueno, pues con todo esto es verdad bueno, que pueden parecer humanos. Y es cierto que tienen comportamientos, pues porque es verdad, porque tenemos una cantidad de código genético compartido enorme y para lo bueno, o para lo malo, perdón, tenemos esa simbiosis. Pero también es verdad que luego aparecerán otros personajes humanos que exactamente se comportan contrariamente, o Sí. sea, que son más brutos y más bestias que imposible, ¿no? Fíjate que cuando yo iba leyendo algunos de esos comportamientos de los que tú hablas, pensé que te habías permitido la licencia de ficcionalizarlos. Pero has mencionado a Jane Goodall y has mencionado también a la malograda Diane Fossey y que has estudiado bueno, que leíste sus trabajos y que estás muy familiarizado con estas primatólogas. Me imagino que habrá sido además una fuente esencial de información para ir construyendo estos personajes, ¿no? Claro, vital, porque, bueno, yo no soy primatólogo, yo he trabajado y he estudiado con otros animales y en la carrera no me explicaron lo que era la primatología, ni el comportamiento, ni las patologías de un primate. Efectivamente, entonces ahí surgen pues de las explicaciones de Jane Goodall de cómo se comportan los gorilas bueno, perdón, de los chimpancés o de Jane Goodall o de Diane Fossey con los gorilas, encuentras Con los un gorilas. montón de pistas que luego tú desarrollas, ¿no? Pero también es verdad que no solo se basó en eso. Luego tuve que estudiar muchísimos ensayos científicos sobre la inteligencia y las inteligencias de los primates, en concreto de los chimpancés, que eran el objetivo animal de esta novela. Y ya por rematar, es verdad que todo lo que, como decía antes, que he puesto está también contrastado. Antes de presentarlo al premio, lo dejé leer a una primatóloga para que me dijera Mm. si estaba, si se me había ido un poco la olla, ¿no? De explicar demasiadas cosas que igual luego no hacían los primates o los chimpancés. Y es verdad que me pasé, ¿eh? O sea, me dijo algunas cosas que efectivamente no podían hacer. Contaré solamente un detalle, que es que, bueno, de las primeras escenas hay una escena violenta entre unos chimpancés y los humanos. Y ella me decía, en un primer momento me decía, mira, eso un chimpancé salvaje no lo haría nunca, porque los chimpancés en libertad y que no han conocido al hombre nunca lo atacarán, les da miedo. Sin embargo, si Ah, han tenido rehuyen. contacto con una persona, si han tenido contacto humano, sí que pueden considerarlo un objeto a abatir o si tienen sensación de peligro, pueden atacar. Bueno, yo esto no lo tenía tan claro y hay un montón de detallitos que me dijo, mira, corrige tal, para poder ponerlo de una forma de verdad real y verídico. Pero bueno, la primatología en esta novela tiene tanta importancia como la propia presencia femenina. Las primatólogas, hablamos de primatólogas, porque es que no Y mujeres solamente todo el es, rato. claro, son mujeres, pero es que esta es la realidad. Antes he citado a una española, pero hay muchas más. En el centro de Louviro, con la que yo he contactado, se llama Isaso, es una vasca de Vitoria, también es primatóloga, pero hay otra compañera veterinaria que trabaja en Malasia, también primatóloga, y en general Carmen también, otra antigua primatóloga que estaba trabajando en el Congo. O sea, la presencia femenina es enormemente importante en la primatología y es reconocido, ¿eh? Por tanto, también es verdad que en esta novela la presencia femenina era un poco también este homenaje hacia la mujer y hacia el esfuerzo que han hecho estas mujeres por intentar interpretar y entender mejor el comportamiento animal, las necesidades de un mundo que está ahí y que estamos intentando, entre todos, en este caso, buscar cómo protegerlo mejor. ¿Cómo se te ocurre ¿Cómo se me ocurre, perdón? el nombre de Vineca, el nombre de la Avineca. protagonista? Pues mira, no tiene ningún significado, fíjate, porque además es verdad que tú lo sabes que a veces en los nombres te apetece que tenga luego una expresión, pues no sé, casi hasta un poco romántica, ¿no? No, Vineca es un nombre muy común en la zona en la que trata la novela, en el Congo, y no tiene ninguna interpretación especial. Me pareció un nombre súper bonito en cuanto lo vi, buscando nombres femeninos congoleños, pues me gustó tanto que ya no me quedó ninguna duda. Igual que La Bruma Verde, ¿eh? Que el título de la novela Es verdad, no surgió hemos muy hablado al de ello. principio. ¿Mm?
Pues mira, surge casi un poco a la vez que estaba mirando esa foto que antes ha salido de Vineca. También Ujú. estaba buscando algunas imágenes del río Congo que yo por lo menos las necesito para meterme en escena, ¿no? Y dentro de lo que estuve buscando, de pronto vi un vídeo en el que apareció una caída espectacular del río Congo, una cascada, ¿no? Y claro, eso levantaba una cantidad de agua bueno, en forma de bruma, que en contacto con todo el entorno alrededor tan verde y tan exuberante, pues conseguía transformar el color de esa bruma a un color verde. Y fue cuando lo vi que dije, ostras, esto es una bruma verde y ahí surge el título. Es que ya no me quedó ninguna duda. O sea, me parecía que era la gran evocación, porque también es verdad que lo que pretendo con esta novela es que el escenario sea tan importante como los protagonistas humanos, porque Mm. es clave en toda la trama, no es casual, es que necesito hablar del Congo, hablar de lo que está pasando, del drama que está surgiendo allí para poder entender el comportamiento de los protagonistas y por qué todos intentan hacer algo para corregir lo que es esas deficiencias que se está viviendo allí. Es decir, que podríamos decir que el propio río Congo es un protagonista más. Sí, sí, completamente lo es, ¿eh? Porque, bueno, es terrible porque es verdad que cuando terminé decidiendo el escenario, que era la República Democrática del Congo y la cuenca del río Congo, que es el que alimenta todo esto, bueno, por dar unos cuantos datos así muy generales, es que es alucinante. O sea, el río Congo tiene una extensión un poco menor al Nilo, es el segundo río en longitud en África, pero es el de mayor caudal. Está alimentando el 80% de la población vegetal de toda África. La cantidad de selva que está alrededor de la cuenca del Congo, como decía antes, son unas 7 veces España, es gigantesco todo, las dimensiones son brutales. Y bueno, lo más importante de todo es que, claro, estamos hablando de un río y de un entorno que peligra y ahí es donde nace también el deseo de intentar crear una especie de grito Ujú. subterráneo, porque no quería que fuera una especie de denuncia y no quería construir una novela de denuncia, sino una concienciación, como decía antes, para que la gente entienda que podemos hacer algo por ello y que tenemos que hacer cosas todos para intentar corregir esa situación. Em, es, bueno, en fin, hay algunos momentos en la novela en los que literalmente tienes la impresión de haberte trasladado allí, de estar delante de todo eso que tú describes. Hay otro momento también, antes de que se me olvide, que me pareció particularmente interesante. Uno de los fragmentos de la novela en que comienzas a hablar de las distintas inteligencias, que no solamente existe la inteligencia como tal, sino que hay habilidades distintas que hasta ahora habíamos despreciado y que nos hacen catalogar a los seres humanos y catalogar también a los animales. A mí me resonó eso en particular, porque me da la impresión de que estamos sobrevalorando constantemente tanto lo racional como lo productivo, ¿no? Y cuando estamos hablando de salvar una cuenca de un río, estamos hablando de salvar ese pulmón verde. Aquí lo productivo es precisamente en lo que no tenemos que pensar. Hay que recurrir a otro tipo de inteligencias, a las emocionales, a las perceptivas, a la visión de futuro, a la solidaridad, a todo eso que tú transmites y que además lo transmites a través de cuatro miradas distintas, ¿no? Ujú. Algunas de ellas, como has dicho antes, femeninas. Está por un lado la de Vineca, por otro lado está la de Lola Freixidó, no hemos hablado todavía de ella, pero ahora Ujú. llega el momento, ¿no? Ella llega por primera vez a África con una misión personal, una misión muy determinada que se va torciendo por el camino o quizás se va enderezando por el camino. Después tenemos una tercera mirada, que es la de los cooperantes, y una cuarta mirada que ya hemos mencionado, que es esa más limpia, más inocente y más clara, que es la de los chimpancés. Yo creo que cada una refleja un mundo distinto. ¿Es un prisma para marcar una realidad diferente o sencillamente es una argucia para que el lector no se quede sin ninguna perspectiva de una realidad cambiante? Pues mira, yo lo que creo, Espido, es que con esas distintas miradas lo que pretende es identificar que no todos sabemos o podemos interpretar lo que está pasando a nuestro alrededor de la misma manera. No tenemos la misma visión. Sin embargo, como pasa, por ejemplo, con los cooperantes, ¿no? Que he intentado también trasladarlo con los personajes, que hay 3 o 4 cooperantes diferentes, con nombres y apellidos, que acuden a África por motivos diferentes. Y cada uno tiene sus razones anteriores, ¿no? Unos están huyendo de su realidad, otros
acuden de forma pues casi utópica, ¿no? Porque creen que pueden hacer algo por el mundo, por corregirlo. Otros sencillamente pues lo que pretenden es conseguir superar traumas anteriores, pero al final todas estas miradas que van a aparecer, como bien decías, confluyen en una cosa en común. Yo creo que toda esta gente que llega a África con objetivos diferentes o inicialmente con motivaciones, perdón, diferentes, se unen a un solo objetivo, que es ¿Mm? cómo puedo hacer para cambiar desde mi pequeña, desde mi pequeño mundo, desde mi pequeña concepción, cómo puedo hacer para cambiar la realidad de lo que estoy viendo. Y para mí esto es lo más importante. Da igual que haya muchas miradas, lo que es importante es que todos hagamos un pequeño gesto para sumar a un gran cambio. Yo, en este sentido, la verdad es que no creo tanto, fíjate, en el poder de las grandes políticas, de los grandes gobiernos, porque al final luego hay mil intereses que se te escapan, sino que creo en el poder individual de la gente, en el que si todos decidimos sumar y poner nuestro pequeño grano de arena en mejorar la situación, y hay muchas maneras de conseguirlo, se consigue muchísimo más que cuando un gobierno decide apostar por una inversión o por un cambio legislativo. Las miradas que están apareciendo en esta novela al final confluyen en que todos suman pequeñísimos gestos por el bien común. En un caso es médico o por conseguir que unos animales estén en mejores condiciones o que vuelvan a la selva, o en otras es conseguir que no se estropee como se está estropeando la situación medioambiental. Ya te he dicho que nos iba a robar el protagonismo la gata. Hay algunos espectadores que Mm. me preguntan a mí para cuándo una novela con los gatos como protagonistas. Yo te reboto a ti la pregunta, es decir, eh, en alguna ocasión podremos ver algunos de los gatos, algún gato como protagonista. Yo te presto las mías, ¿eh? Tienen aventuras más que de sobra para, vamos, para permitirte 6 o 7 novelas, sobre todo Rusia. Pues mira, seguro que sí, porque el mundo animal me fascina por entero. Fíjate si es un poco traumático en mi caso, porque yo trabajo con animales grandes, trabajo habitualmente con vacuno, con Sí. vacas, con terneros, animales que pesan entre 400 a 800, 900 kilos, hacen animales potentes, muy grandes. Y sin embargo no he encontrado todavía un argumento suficientemente impactante en mi caso y motivante para construir algo relacionado con ese mundo, que es el Ah, más íntimo para mí, ¿no? Pero claro, fíjate si tengo animales para explorar. Los gatos, es verdad, reconozco que no he tenido tanto contacto personal con ellos y me mm, falta experiencia. O sea, me vas a tener que contar tú muchas cosas para poderlo trasladarlas, porque no lo he vivido. Tengo perro. ah. Con el perro podría hacer, pero con gato no. Y el gato seguro que tiene un gran recorrido. Yo casi te invito a ti que lo hagas tú, les pido. Mira, es gracioso porque a mí me ocurre lo mismo. Yo he escrito muchísimo en redes sociales y he hecho articulitos y demás sobre los gatos, pero tengo pendiente la novela sobre gatos como tú sobre vacas y bueyes y toros y demás. Posiblemente por la propia cercanía, pero bueno, no se sabe nunca. Oye, a una de nuestras oyentes, Verde Mirada, 20, dice algo precioso que te quiero transmitir. Gonzalo, ojalá recibas la misma recompensa en forma de agradecimientos y de lectores como tú nos aportas. No me digas que eso no es un Mm, regalazo por parte de por los, favor. de los propios lectores, ¿eh? Jo, es Y vamos a maravilloso. algo más concreto, porque andan por aquí con curiosidades. ¿Dónde Vale. escribes tus novelas? Bueno, pues mira, una parte de las novelas las escribo en un coche, que es en el Ajá, en un que me coche. muevo diariamente. Bueno, a ver, sí, es una forma de verlo, porque escribirlo físicamente no lo puedo escribir en el coche. Ya, Pero ya. claro, yo me muevo habitualmente diariamente entre la Sierra de Madrid y Ávila y Segovia, Salamanca, es mi zona de trabajo, con lo cual tengo muchas horas de camino. Y en esos recorridos que yo ya lo siento por los demás, pero yo me siento un gran privilegiado porque tener ese despacho todos los días, que significa que las paredes son bosques, arboledas, montañas, ríos, pueblos preciosos, pues es un gran privilegio. Y a mí eso me inspira mucho, me hace pensar y lo que me lleva es a volcar todo esto que estoy pensando durante los caminos y los recorridos que hago a lo que es real, que es cuando escribo. Y entonces escribo normalmente, bueno, en mi casa, lógicamente, en una mesa
del salón, donde me aíslo a una hora muy rara, porque escribo muy Ujú. temprano, desde las 4 de la madrugada, 4, Uy, 4:30, a pero eso 7. es Sí, es una medianoche. pasada. Sí, es medianoche, pero no te puedes imaginar lo bien que se escribe a esa hora, porque es que no, 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 no me primero, no puedo imaginar, tienes, ¿no? no te lo puedes imaginar. Bueno, no sé, oye, cada uno tiene un poco sus horarios y sus biorritmos, ¿no? Pero es verdad que yo a esa Ujú. hora es que no me pongo ni despertador, es que me despierto solo. Cuando no escribo, no me despierto a las 4, ¿eh? O sea que es justo cuando estoy escribiendo. Y bueno, pues es verdad que tengo tanta ansiedad por trasladar todo lo que he pensado y ponerlo en letras y empezar a escribir, que como digo no me cuesta nada. Luego es verdad que luego el día normal llevo un poco ese arrastre de haber madrugado un poco o mucho, y luego por la noche no soy persona. O sea que a las 10, 10 y pico en mi casa ya saben que me quedo dormido pegado a la pared, porque no doy a más. Pero bueno, ese es mi escenario. Algunas veces también he escrito en el jardín cuando hace buen tiempo, ahí con un entorno Ujú. natural y el airecillo. Pero no me parece tan importante el dónde, sino la pasión por hacerlo. Yo no puedo explicarlo de otra manera. Es que cuando uno le apetece escribir, da igual la hora, el sitio, Sí. el medio, el ordenador que sea o el papel. Es que da igual. Es que apetece tanto bueno, que te pones y disfrutas como un cosaco. Y yo siempre digo además que, bueno, digo, no lo digo muchas veces porque no me lo preguntan tantas veces, pero invito a la gente a escribir porque es un acto, como acto creativo, es tan placentero que ¿por qué no lo van a experimentar muchas más personas? Que se atrevan, que no pasa nada. Yo soy un inconsciente, ¿eh? Yo me puse a escribir hace muy pocos años, realmente, hace 15 o 18 años, no era más. Y Cuando bueno, eras un pues no sé, adolescente. pues exacto, porque tú me decías antes que tengo, pues según tú tengo 35 años, pues yo debí de empezar a escribir con 29 o 30, más o menos. Pues sí, hace muy poco tiempo. Nada, nada, antes de ayer. Exacto, exacto. Bueno, aparte de ese delirio de levantarse a las 4 de la mañana para escribir, que me has dejado impresionada, ¿duermes 6 horas entonces? Yo es que yo soy una A marmotina, o sea, veces yo menos. necesito 8, 9 o 10. Oh, no, te ¿Sí? admiro más todavía ahora. Sí, sí, yo necesito ¿Pero a qué hora yo mis. escribes tú, Espido? ¿Cómo lo haces tú? ¿Te Yo suelo escribir por la levantas? mañana. Me levanto Ajá. también pronto, pero generalmente voy encontrando huecos, menos cuando ya se acerca la novela y ya al final de la novela, pero soy muy esquemática. Un día nos juntamos y te lo cuento. Pero desde luego a las 4 de la mañana raro será. Me he levantado a veces para darle biberón a gatitos pequeños, a gatitos lactantes que tuviera en casa, y para coger algún Ujú. avión. Y ya está. Mi experiencia con las 4 de la mañana es esa. Es que ni llego de juerga a las 4 de la mañana. Me parece fascinante. Pero aparte de eso que puede ser considerado una extravagancia, ¿alguna otra extravagancia más? ¿Algún otro detalle? Eso les encanta siempre y lo han preguntado varios. A Ujú. nuestros lectores les encanta saber si hay manías, si hay. Pues mira, no sé si manías, pero bueno, yo es verdad que confieso que muchos de mis personajes aparecen en las granjas que visito. Ah, Claro, es que hay, algunos lo saben, otros no lo saben, ¿eh? Porque no se lo digo. Pero claro, yo mi mundo es tan diametralmente opuesto y diferente al mundo literario que, claro, yo hay ganaderos que me dicen que, o sea, se sorprenden, ¿no? Porque dicen, pero vamos a ver, tú estás aquí viendo ahora mismo mis vacas, pero ayer te vi en el telediario o te vi en una entrevista en televisión y bueno, me alimento de ellos, en el buen sentido de la palabra, porque, a ver, el mundo del ganadero, el mundo del campo es tan bonito, tan fascinante, tan evocador, porque no os podéis imaginar la capacidad de sufrimiento, de superación personal y lo que tienen que pasar cada día para conseguir salir adelante, ¿no? Y en esas luchas internas y impresionantes que hacen y que te cuentan en la intimidad de una cocina, cuando te van contando lo que han vivido y cómo han vivido, pues a mí me sirven para alimentar a muchísimos de mis personajes. Entonces es verdad que yo reconozco que no sé si eso parecerá raro o no, pero que yo busco documentación en pueblos muy pequeños, en cocinas de granjas muy chiquititas y con gente, ya te digo, que aparentemente tienen poca cultura, pero que tienen una vida enorme, enormemente grande para lo que puedes encontrar luego en otras personas de ciudad que aparentemente tienen, no sé, un mundo muchísimo más grande, ¿no? Aparentemente.
Fíjate, Gonzalo, que mi última pregunta por hoy iba a ser si tú pensabas que con esta novela podrías llegar a más gente, remover conciencias a más gente, pero es que una de nuestras espectadoras ya me ha contestado, porque fíjate qué mensaje tan bonito manda Ángela Velarde. Gonzalo, no te conocía. Eres todo un descubrimiento, como escritor y sobre todo como persona. Qué energía tan bonita y potente transmites. Y añade unas pequeñas estrellitas. Bueno, yo creo que para comunicar hay que creerse las cosas que uno tiene por dentro, ¿no? Yo creo que la forma de contagiar es así. O sea, contagias emoción, contagias cosas positivas cuando tú sientes algo positivo por dentro. Si no, es bastante difícil. Me alegro que lo vea, y que esta persona que ha hecho esa referencia, pues lo haya encontrado. Pero es que esa es mi vida. Yo no concibo de otra manera el tema. Yo creo que los escritores somos fabricantes de emociones. Desde el principio me lo planteé. Si yo escribo es para conseguir provocar en el lector muchos tipos de emociones, no solamente emociones de estilo, no sé, que se pongan a llorar por un momento determinado, ¿no? Sino que incluso me manden a la porra porque están viendo que estoy llevando al personaje por un destino que a ellos les parece inaudito, insólito, ¿no? O sea, esa capacidad de conseguir que el lector se meta tanto en el relato y en los personajes que esté viviéndolos de forma intensa es lo más bonito que puede pasar. Y esa yo creo que es nuestra gran tarea, que es lo que he intentado hacer. Y por tanto, insisto, no me lo puedo inventar. O eso sale de ti mismo, de lo que ves a tu alrededor. Hay veces, que, evidentemente, estaba comentando que en mi mundo diario encuentro valores tan espectaculares que no tengo que encontrarlos en mí mismo, sino que es que lo único que hago es copiar las grandezas que encuentro en ese mundo rural y lo traslado a los personajes que luego ve la gente en las novelas. Bueno, si no está dentro de nosotros es muy difícil que lo podamos transmitir. Gonzalo, Ujú. ha sido un absoluto placer hablar contigo, aun este trocito que se ha hecho tan corto de tiempo de tu novela. Ha sido una delicia viajar a África a través de ti. Los espectadores que nos estén viendo en estos momentos recordarán la foto de la preciosa Vineca. Si le dan la vuelta a la novela, verán la fotografía de nuestro autor, de Gonzalo. En sus ojos claros, clarísimos los de ambos, se refleja esa misma limpieza, ese mismo amor por la naturaleza, esa búsqueda de algo más justo y más grande que cualquiera de nosotros. Ha sido un absoluto placer. Toda la suerte del mundo, Gonzalo. Muchísimas gracias, Spido, porque hay pocas veces que encuentras a personas con la sensibilidad que tú tienes. Yo he leído también novelas tuyas y a mí me parece, me da muchísima envidia cómo escribes, porque no solamente en tu No, por prosa Dios. hay belleza, no, te lo quiero decir también, sino que hay, como bien decimos, para conseguir escribir lo que luego ve el lector tiene que haber algo muy grande dentro, ¿no? Antes te comentaba, antes de hablar contigo, que la última novela la acabé hace muy poco tiempo, la última tuya, no creo que es la última tuya, o si no es la última, es la penúltima, que es la del melancolía, de la melancolía, y es tan bonita, y es, o sea, encontrar esa capacidad de descubrir y de desarrollar delante del público una absoluta gama maravillosa de colores, de emociones y de sensaciones y de pensamientos, a mí me parece fascinante. Eso yo no lo consigo hacer, ¿eh? Bueno, Y siempre eres muy intento aprender de generoso. los demás, también de ti. No, pero ¿qué voy a decir? Es la pura realidad. Y además los que están oyendo y te han Nada, leído lo reconocen, lo seguro. O sea que estoy yo encantado. quiero acabar. Muchísimas gracias. Igualmente, quiero acabar dándote las gracias, dando las gracias a Fundación AXA, dando las gracias a Planeta de Libros y a Editorial Planeta, que hace posible no solo que nuestros libros lleguen a los lectores, sino también ha hecho posible esta presentación. Muchísimas gracias a todos los que están aquí, al otro lado de la pantalla, en España, en el resto del mundo, México, Argentina, Italia, todos los países desde los que nos ven. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Por favor, no se pierdan la bruma verde, es maravillosa y les va a permitir escapar durante unas cuantas horas de este mundo oscuro y hostil en el que nos encontramos. Y por favor, cuídense mucho, cuídense muchísimo. Les necesitamos ahí, al otro lado, en los libros, en las pantallas y en nuestro corazón. Muchísimas gracias. Gracias.